El 9 de agosto de 1945, el amanecer sobre Nagasaki parecía inocente. El cielo estaba cubierto de nubes suaves, el aire olía a sal, y los niños caminaban hacia la escuela con la despreocupación de quien no sospecha el fin. A lo lejos, el sonido de sirenas se había vuelto costumbre. Un aviso más, pensaban. Un día más de guerra que parecía interminable. Pero a 11.000 metros de altura, el bombardero B-29 Boxcar volaba cargado con el arma más poderosa jamás creada. Su objetivo inicial, Kokura, estaba cubierto por una cortina de humo. El piloto decidió cambiar el rumbo. Nadie lo sabía aún, pero ese pequeño giro sellaría el destino de una ciudad entera. A las 11:02, sobre el valle de Urakami, la bomba de plutonio, conocida como Fat Man, cayó. Detonó a 500 metros de altura, liberando el poder equivalente a 21.000 toneladas de TNT. Una luz blanca, más intensa que el sol, cubrió el horizonte. Las sombras se grabaron en las paredes. El silencio se rompió en un rugido que devoró casas, templos, escuelas. Más de 60.000 personas desaparecieron en segundos. Decenas de miles morirían en los días siguientes. Japón, agotado, comprendió lo que significaba el fin. Y 6 días después, el emperador habló por radio por primera vez. Debemos soportar lo insoportable. El mundo había cambiado. Pero para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que volver atrás, a las raíces de la tormenta. Europa collaba después de 4 años de muerte. La guerra había terminado, pero no la violencia. Las fronteras se habían redibujado con tinta y resentimiento. El Tratado de Versalles impuso condiciones imposibles a Alemania. Reparaciones, humillación, desarme. No era un tratado de paz, era una semilla de venganza. Italia, a pesar de estar en el bando vencedor, se sintió traicionada. Japón, que había luchado junto a los aliados, fue ignorado en las negociaciones. Y Rusia, desgarrada por la revolución, quedó fuera de todo equilibrio. El viejo mundo se derrumbó. Pero en sus ruinas, una nueva generación comenzó a creer en promesas peligrosas. Promesas de orden, poder y orgullo. Palabras que sedujeron a multitudes cansadas de la miseria. Así, de los escombros del pasado surgieron 3 nombres que cambiarían la historia: Hitler, Mussolini y los militaristas japoneses. En Italia, Mussolini levantó el fascismo bajo el grito de disciplina y fuerza. En Alemania, Hitler alimentó la rabia del pueblo con una mentira disfrazada de esperanza, que Alemania no había sido derrotada, sino traicionada. Y en Asia, Japón se convenció de que era su destino dominar el Pacífico. 3 caminos distintos, pero guiados por la misma sombra, la del totalitarismo. El 1 de septiembre de 1939, Alemania cruzó la frontera polaca. El cielo se cubrió de fuego y polvo. En 2 semanas, Polonia cayó. El relámpago había comenzado. Reino Unido y Francia declararon la guerra, pero ya era tarde. El Blitzkrieg, la guerra relámpago, combinaba velocidad, sorpresa y coordinación. Tanques, artillería y aviación avanzaban como una sola bestia de acero. En menos de un año, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda fueron arrasadas. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió Francia. Los ejércitos aliados fueron rodeados en Dunkerque. En aquella playa, atrapados entre el mar y el enemigo, más de 300.000 soldados esperaban su final. Pero la historia a veces tiene sus milagros. Bajo el fuego constante, una flotilla de barcos civiles cruzó el canal. Barcos pesqueros, remolcadores, yates particulares. Hombres comunes salvaron al ejército. Esa evacuación se recordaría como Operación Dínamo, una derrota convertida en símbolo de esperanza. El 25 de junio, Francia firmó su rendición, en el mismo vagón donde, en 1918, Alemania había rendido las armas. Hitler se sentó en el mismo asiento y sonrió. El pasado había sido vengado. Europa estaba de rodillas. Solo una isla resistía. El Reino Unido. El último bastión. En el verano de 1940, Hitler ordenó el inicio de la Operación León Marino.
La invasión comenzaría con la destrucción del cielo británico. Pero lo que no imaginó fue que el aire también podía tener su resistencia. La batalla de Inglaterra comenzó el 10 de julio. Día tras día, las escuadrillas alemanas cruzaban el canal. Los radares británicos detectaban su llegada. Los pilotos de la RAF, exhaustos, despegaban una y otra vez. El rugido de los Spitfires se mezclaba con las sirenas y los gritos. En el suelo, la población sobrevivía en refugios subterráneos, bajo el estruendo de bombas que caían sin descanso. Londres ardió, pero no cayó. Churchill lo resumió con una frase que aún resuena: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos». Cuando llegó el invierno, Hitler suspendió la invasión. Había perdido su primera batalla. El relámpago se había detenido en el cielo británico. Mientras tanto, la guerra se expandía. En el Mediterráneo, la flota británica lanzó una operación audaz. En la noche del 11 de noviembre de 1940, los biplanos Swordfish atacaron el puerto italiano de Tarento. Hundieron 3 acorazados. Fue el primer ataque aéreo exitoso contra una flota en puerto. Un ensayo para lo que, un año después, Japón haría en Pearl Harbor. En África del Norte, Mussolini buscaba gloria, pero encontró desastre. Su ofensiva contra Egipto fracasó y Hitler envió refuerzos. Entre ellos, un general que se ganaría la admiración incluso de sus enemigos, Erwin Rommel, el zorro del desierto. Sus tácticas eran veloces, precisas, impredecibles. El desierto se convirtió en un tablero de ajedrez mortal. Pero la distancia y el combustible fueron sus enemigos. Cada victoria le alejaba de su abastecimiento. Y el desierto, poco a poco, comenzó a tragarse su avance. En la primavera de 1941, Alemania volvió su mirada hacia el este. El 22 de junio, más de 3 millones de soldados cruzaron la frontera soviética. La Operación Barbarroja había comenzado. El frente se extendía por miles de kilómetros. El Ejército Rojo, sorprendido, retrocedía ante la fuerza implacable del enemigo. Ciudades enteras cayeron: Minsk, Kiev, Smolensk. Parecía que nada podría detener a los alemanes. Pero el invierno ruso llegó, y con él la venganza del frío. Las temperaturas descendieron hasta los -40 grados. Los motores se congelaban, las armas no disparaban. Los hombres morían sin combate, devorados por la nieve. En diciembre, el ejército soviético contraatacó. Las tropas alemanas retrocedieron. Por primera vez, Hitler había subestimado a su enemigo. Mientras tanto, en el Atlántico se libraba una guerra silenciosa. Los U-boats alemanes acechaban los convoyes aliados que llevaban suministros a Gran Bretaña. Era la batalla del Atlántico. Los submarinos cazaban en manadas. Barco tras barco desaparecía sin rastro. Pero la tecnología cambió el rumbo. El radar, los códigos descifrados de Enigma y los aviones de largo alcance transformaron la caza en resistencia. Los lobos del mar comenzaron a caer, y con ellos el dominio del eje sobre el océano. El mundo estaba agotado. 6 años de guerra habían dejado ruinas en 3 continentes. Pero el horror aún no había mostrado su rostro final. En agosto de 1945, Estados Unidos decidió lanzar una nueva arma sobre Japón. El 6 de agosto, Little Boy cayó sobre Hiroshima. 3 días después, Fat Man destruyó Nagasaki. 2 destellos que cambiaron la historia. En cuestión de segundos, las ciudades se convirtieron en polvo. Las sombras de los cuerpos quedaron grabadas en los muros. La humanidad había cruzado un límite que ya no podía desandar. El 2 de septiembre de 1945, la guerra terminó oficialmente. Pero el mundo que emergió no era el mismo. De las ruinas surgieron nuevas potencias, nuevas ideologías, nuevos miedos. La Guerra Fría comenzó antes de que el humo se disipara. Y aún así, entre las cenizas, la humanidad reconstruyó. Ciudades, sueños, esperanzas. El precio fue incalculable, pero la lección quedó clara. La guerra puede destruirlo todo, excepto la capacidad humana de comenzar otra vez.